Amigas y amigos, tengan todos muy buenas tardes. Comienza el recorrido por los escenarios internacionales en Brújula Internacional. En esta oportunidad les acompaña José Enrique Robles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien cumple compromisos académicos fuera del país. Por supuesto que les dejamos las redes sociales @Brújula Internacional en Instagram, @Brújula por GB en Twitter, y para ver este y todos los programas puede visitar y suscribirse a nuestro canal en YouTube Brújula Internacional TV. Vamos a iniciar con lo que representan a día de hoy los escenarios internacionales. Continúa la tensión en Asia. Por cierto que les contamos que el Ministerio Taiwanés de Defensa ha informado y denunciado que un día después de que Pekín declarara el fin de sus masivas maniobras militares, buques de guerra y aviones chinos parece que siguen operando en torno a Taiwán. Vamos a ver lo que ha dicho el gobierno taiwanés. Taiwán denunció que buques de guerra y aviones chinos seguían operando el martes en torno a su territorio. Pekín había anunciado un día antes el fin de sus maniobras militares, que incluyeron la simulación de ataques aéreos y de un cerco marítimo de la isla. Esa fue la respuesta de China a la reunión de la semana pasada entre la presidenta Tsai Ing-wen y el líder de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy. Como presidenta represento a mi país ante el mundo, tanto si visito a nuestros aliados como si transito por Estados Unidos para interactuar con nuestros amigos internacionales. No es solo una práctica a largo plazo, sino también la expectativa del pueblo de Taiwán. Sin embargo, China usa esto como excusa para lanzar maniobras militares, causando inestabilidad en Taiwán y en la región. No es la actitud responsable de un país importante de la región. En su rueda de prensa diaria, China respondió a las preguntas sobre la presencia militar del martes, reiterando su reivindicación sobre Taiwán. China tomará medidas enérgicas para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Taiwán es una parte inseparable del territorio chino. No existe el llamado Ministerio de Defensa taiwanés. Luego de 3 días de maniobras, el ejército chino declaró el lunes haber completado con éxito el ejercicio militar, cuyo objetivo era simular el sellado de la isla de 23 millones de habitantes y sobre todo un bloqueo aéreo. El caso de Taiwán sigue siendo una de las líneas rojas que ha puesto China en el caso de su relación con Estados Unidos, y los expertos y analistas internacionales dicen que esto no permite que haya una mejor relación o un mejor intercambio entre ambos países, que además son las dos potencias mundiales, y China está a punto de convertirse, según las proyecciones, al 2028 en la primera economía del mundo, y además es el segundo ejército más poderoso. Por supuesto que al mundo le preocupa que Estados Unidos y China no tengan buena relación, y el caso de Taiwán pues suma más a la tensión que ya existe con estas últimas reuniones que han sostenido los dirigentes taiwaneses con representantes de Estados Unidos. En el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que se reunió la semana pasada con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, y ya vimos lo que ocurrió el año pasado a fines del mandato o la permanencia de Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes, ejercicios similares alrededor de Taiwán, esto como advertencia de lo que ha venido haciendo China en torno a esto, porque se opone primero a que sea un país independiente, democrático y reconocido internacionalmente, y segundo a que además formalice su independencia como ha querido hacerlo desde hace un tiempo, aunque Estados Unidos dice que no apoya la independencia de Taiwán. Ya veremos qué ocurre en torno a este caso. Y en contraposición vemos también a Washington y a Manila lanzando los ejercicios militares conjuntos más grandes de toda su historia, en pleno esfuerzo de estos aliados para contrarrestar la creciente influencia de China en la región, sobre todo del Indo-Pacífico. Hay un importante número de países que se oponen a la influencia china y responden con maniobras militares en respuesta. Estados Unidos y Filipinas lanzaron los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia. Casi 18,000 soldados participan en estos ejercicios anuales, que durarán 2 semanas y por primera vez incluirán una maniobra con fuego real en el mar de China Meridional, reivindicado casi en su totalidad por Pekín. El despliegue ocurre un día después de que China concluyera 3 jornadas de maniobras militares alrededor de Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio, en protesta a una visita a Estados Unidos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. A través de este ejercicio, las fuerzas de Filipinas y Estados Unidos mejoraremos nuestra interoperabilidad, aumentaremos nuestras habilidades y complementaremos nuestras capacidades a través de la colaboración, asegurando que estamos preparados para responder juntos a los desafíos del mundo real.
Es la primera vez que se organizan estos ejercicios bajo la presidencia de Ferdinand Marcos, que quiere reforzar lazos con Washington después del distanciamiento de su predecesor Rodrigo Duterte. En los últimos meses ambos aliados acordaron reanudar las patrullas marítimas conjuntas en el Mar de China Meridional y cerraron un pacto para expandir la presencia militar estadounidense en el archipiélago. Las tropas estadounidenses podrán usar otras 4 bases militares filipinas, entre ellas una naval cercana a Taiwán. Esto ocurre en el Asia más oriental del mundo, mientras que en el Asia occidental continúa la tensión en torno al Medio Oriente, lo que ocurre entre israelíes y palestinos y lo que ha provocado, se dice, una crisis de seguridad para el Estado de Israel. Y sobre eso se ha referido el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha prometido restaurar la seguridad en Israel, actuando en todos los frentes, esto tras una secuencia de violencia que ha incluido el disparo de cohetes desde el Líbano, Siria, también desde la Franja de Gaza en los últimos días y 2 nuevas muertes reportadas en el territorio israelí, también del lado palestino. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió restaurar la seguridad en Israel tras una secuencia de violencia. Ciudadanos de Israel, nuestro país está bajo ataque terrorista. La región vive una nueva espiral de violencia desde el miércoles, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más santo del Islam, para desalojar a fieles palestinos. Más de 30 cohetes fueron disparados al día siguiente desde el Líbano hacia Israel, que replicó con bombardeos en el sur del Líbano y en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás. El estallido de violencia coincidió con el mes de ayuno musulmán del Ramadán, la Pascua judía y la cristiana en la ciudad. Los enemigos de Israel que piensan que nuestro conflicto interno es el momento adecuado para atacar están completamente equivocados. En respuesta a sus ataques, estamos actuando en todos los frentes. Netanyahu también anunció que mantiene en el cargo al ministro de Defensa Yoav Gallant, del que había anunciado el cese en marzo por diferencias políticas. Ha habido disputas entre nosotros, incluso disputas difíciles sobre ciertos temas, pero he decidido dejar estas disputas atrás. Gallant permanece en su puesto y continuaremos trabajando juntos por la seguridad de los ciudadanos de Israel. La violencia continuó el lunes con la muerte de un adolescente palestino y de una mujer israelo-británica herida el viernes en un ataque en Cisjordania en el cual habían fallecido sus 2 hijas. Lamentable lo que ocurre en el Medio Oriente, esperemos que haya solución y también acercamientos y diálogo entre las partes que han estado en conflicto durante las últimas décadas. Vamos ahora a volver al caso de Europa para contarles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha partido a Irlanda del Norte, en el Reino Unido, donde asistirá a las conmemoraciones del 25 aniversario del Acuerdo de Paz que puso fin a 3 décadas de violencia en esta provincia británica. Les hablo del Acuerdo del Viernes Santo, o también conocido como el Belfast, que vino a cortar con toda esa tensión que se vivía en las calles de Irlanda del Norte, y además cambió un poco también el sistema, porque ahora Irlanda del Norte cuenta con un gobierno compartido, en el caso una autonomía, y también en el Reino Unido, y además cuenta pues con la autonomía de lo que representa la monarquía británica en el caso del rey Carlos III. Vamos a ver lo que ha sucedido en este contexto y también qué se espera de la visita del presidente Joe Biden el día de hoy. El primer ministro británico Rishi Sunak recibirá a Biden en el aeropuerto de la ciudad donde se firmó en 1998 el Acuerdo de Viernes Santo, tras largas negociaciones en las que participaron los gobiernos de Londres, Dublín y Washington. El pacto puso fin a 3 décadas de conflicto entre los nacionalistas proirlandeses, mayoritariamente católicos y favorables a una reunificación con Irlanda, y los unionistas pro-británicos, principalmente protestantes, y que desean permanecer en Reino Unido. Un cuarto de siglo después, Irlanda del Norte se encuentra inmersa en una crisis política. Sus instituciones están paralizadas desde hace más de un año por desacuerdos vinculados a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Biden aseguró que su prioridad será asegurarse de que los acuerdos que atañen a Irlanda y el Acuerdo de Windsor sobre las disposiciones post-Brexit en Irlanda del Norte se mantengan. Por su parte,
Sunak desea aprovechar el aniversario del acuerdo para instar al desbloqueo institucional, por lo que la llegada de Biden constituye un momento clave de las conmemoraciones. Biden además está presente en un territorio en el que tiene orígenes, porque su familia es en gran parte neerlandesa e incluso lo recibían muy contentos por su visita a este territorio del Reino Unido. Así, amigos, hacemos una primera pausa en Brújula Internacional. A la vuelta comenzamos con los análisis de los escenarios de esta semana en el mundo.